En el próximo bloque, acompáñenme a conocer uno de los oficios más porteños de la ciudad. Vos tenés que mojar el pincel más o menos 3/4 de la cerda y abrir el pincel en el bordecito del tachito. Empezás con el borde y después apoyás todo el pincel. Sigan con nosotros, todavía hay más Ciudad Binaria. El origen del fileteado surge a principios del siglo pasado en las zonas frecuentadas por carros de reparto tirados a caballo. En esos vehículos se aplicaron los primeros diseños creados por los fileteadores que por lo general eran inmigrantes europeos. Los servicios del fileteador son solicitados para imprimirle un sello personal a un vehículo o comercio, ya sea con letras de canciones, íconos religiosos o dibujos de ídolos populares. Memo es el presidente de la Asociación de Fileteadores que agrupa a unos 500 artistas de todo el país. ¿Hace cuántos años te dedicas a esto? 27. Empecé en el 90, cuando era chico. Empecé acá en Mataderos, medio de casualidad, porque no conocía el filete, ¿no? ¿Por qué de casualidad? ¿Cómo llegaste? Y porque mi viejo laburaba en una empresa de transportes y yo estaba estudiando en el Fernando Fader, que es una escuela de bellas artes, y nada, apenas estaba terminando el secundario, mi viejo me mandó a laburar. Así que me mandó a laburar con el fileteador que trabajaba ahí fileteando los camiones. Y la verdad que no conocía el filete, porque en esa época había muy poquitos fileteadores. Okay, ¿y ahí te enamoraste del oficio? Sí, y además me agarró una cosa con el tema de que no quería que se pierda este oficio, ¿no? Porque, bueno, en esa época quedaban, pero muy poquitos fileteadores, ¿no? Gente grande por lo general y no había mucho. Viste que el filete en realidad se prohibió en los colectivos en la década del 70. Y de ahí en adelante, bueno, empezaron a perderse el oficio, ¿no? ¿Y ahora cómo lo ves? ¿Se perdió? ¿Hay menos fileteadores? Ahora hay muchísimos. Yo pertenezco a una asociación, que es la Asociación de Fileteadores, y estamos haciendo ahora un encuentro que va todo septiembre hasta mediados de octubre en el Museo del Senado. Y hay 130 fileteadores exponiendo, así que hay muchísimimo. Claro que hay, bueno, de todo un poco. Hay mucha gente que se dedica a esto por hobby, porque es un laburo muy tranqui, te relaja mucho hacerlo, y después hay algunos que se dedican exclusivamente a filetear, ¿no? ¿Qué tiene de particular el fileteado? ¿Cuál es la simbología? El filete siempre fue como un arte popular que estuvo siempre un poco menospreciado, ¿no? La gente veía el filete pero no le prestaba mucha atención, ¿no? Un poco porque, bueno, iba en colectivos, en carros y en camiones, ¿no? Es un arte totalmente para la gente de trabajo, ¿no? Digamos que hace unos 10, 15 años empezó a gustar mucho en el turismo, se lo relaciona mucho con el tango, entonces el turismo empezó a consumir bastante filete, en San Telmo, en La Boca, en Caminito, acá en Mataderos, en los lugares como más tradicionales, ¿no? ¿Hay diseños tradicionales clásicos y hay diseños modernos del filete? ¿Podemos encontrar como una nueva ola? Sí, hay como dos grandes referentes. Había, ¿no? Ya fallecieron. Uno que se llamaba Leon Ontrov, que era un polaco, y otro descendiente de italianos, que era Carlos Carboni. Son como los dos estilos más importantes dentro del filete. Y después, bueno, gente que lo fue modernizando, como Martiniano Arce, que es muy conocido, Luis Sors, que bueno, fueron aportando nuevas cosas al filete, ¿no? Hay mucha mezcla, por ejemplo, con lo que es el tatuaje, el body painting. Inclusive hay gente que labura con la computadora, con el filete, ¿no? ¿Y cómo es el proceso? Por ejemplo, acá tenemos un cuadro. Vos tenés que primero armar el diseño. Contame cómo es el diseño para llegar a hacer un filete. Mira, por lo general, primero lo que se hace es, se dibuja en un papel, y después ese papel se agujerea todo con un alfiler, se va agujereando todo el dibujito, y después se pasa a la madera con tiza, ¿no? Con una bolsita. Ok, esto es tiza, entonces. No, esto ya lo marqué con lápiz blanco, para que no se borre, porque la tiza vos apenas lo tocás se borra, ¿no? Claro, y esto no. No.
Entonces, bueno, esto por ejemplo es un trabajo básico que le doy a los alumnos, que es el primer trabajo que ellos hacen, así que vos... Yo vengo a hacer acá, tranquilamente, alumna principiante. Sí, lo vas a hacer tranquilamente. Y tiene, es un filete muy tradicional porque es lo que va en los paneles de los carros, esto, ¿no? Y tiene particularmente los elementos básicos del filete, que son la hoja de acanto, que ves acá, la flor de 5 pétalos, que se hace siempre, después un filete ancho y un filete fino, que son las líneas estas, unas bolitas, y después estas hojitas alrededor, que nosotros le llamamos ornatos. ¿Cuáles son las herramientas básicas para pintar esto, por ejemplo? ¿Qué tipo de pinceles utilizar? Mira, se usan pinceles, estos que son pinceles largos, de cerda larga, que son de pelo de oreja de vaca. No se puede trabajar con pelo sintético por lo general porque arrastra mucho la pintura. Se trabaja con esmalte sintético porque el esmalte sintético resiste todo lo que es la intemperie, ¿no? Y es un poco complejo porque obviamente el esmalte sintético no es una pintura artística, ¿no? Es la misma pintura que se usa para pintar una puerta, qué sé yo. Entonces es un poco costoso al principio adaptarte a ese tipo de pintura. El gobierno de la ciudad adoptó una serie de medidas para proteger este oficio. De esta forma se garantizan acciones para preservar la actividad y el trabajo de los fileteadores. Primero se hace la curva de afuera, ¿no? Bien. A ver, ¿podemos empezar? Sí, te voy a mostrar un poco. Vos tenés que mojar el pincel más o menos 3/4 de la cerda y abrir el pincel en el bordecito del tachito. Bien. Si no estás tan canchera, te conviene, por ejemplo, descargar un poco el pincel. Sí, para que no quede tan cargado. Claro, y para que quede bien chatito, ¿no? Entonces, apoyás el dedo meñique acá porque te sirve de apoyo para que no te tiemble la mano y te sirve de compás también, ¿no? Entonces empezás con el borde y después apoyás todo el pincel. Dale. A vos no te va a temblar el pulso, yo estoy un poco nervioso por las cámaras, pero vos ya estás muy canchero. No sé, tengo un poco de... Yo estoy canchero con la pintura, pero vos canchero con las cámaras. No tenés que girar la tablita tiene que estar derecha siempre. Porque bueno, en un cuadrito vos lo podés girar, pero en el camión, por ejemplo, no lo podés girar el camión. Claro. Así que te tenés que acostumbrar a... Pero a vos te gusta, disfrutás más filetear los camiones, ¿no? Y está bueno porque aparte es un arte que va circulando, ¿no? ¿Cómo es la tipografía del fileteado? Mira, se usan básicamente dos o tres letras nada más. Obviamente tenés que saber hacer de todo, porque los fileteadores también son letristas, ¿no? Entonces, antes, por ejemplo, los fileteadores hacían todo lo que son las cartelerías de los negocios, ¿no? Pero ahora volvió un poco la pintura a mano, ¿eh? Yo estuve viendo un poco eso, que se volvió al arte del fileteado también para la tipografía. Sí, porque también, por ejemplo, los negocios, por ejemplo, cuando es un negocio lindo, prefieren que sea algo artesanal, hecho a mano y no un adhesivo, ¿no? Queda mucho más lindo pintado a mano. Así que, bueno, tenés que saber hacer todo tipo de letras, pero básicamente se usa mucho la letra gótica, porque es una letra rápida de hacer, y después la letra del filete, que es como mucha fantasía, ¿no? Se le pone muchos colores, se le pone bolitas, líneas en el medio. Memo, ¿cómo seguimos acá? Bueno, puedes seguir con esta hojita. Bien, todo esto va del mismo color entonces. Sí, mira, te voy a hacer esta hojita y vos después haces la de abajo. Por favor, que lo haga el maestro. Les haces esta. Y esta vez cuando se trabaja con todo el pincel y con el filo del pincel, ¿no? Cuando vas terminando se levanta el pincel y te queda el filo, ¿ves?
Ahí se me está yendo de los límites. Bueno, con un trapito lo puedes borrar. No me hagan zoom con esto. Ahí va. ¿Eso se puede corregir en el filete? Sí. ¿Llegamos a tiempo de corregirlo o se seca muy rápido la pintura? No, tarda un poco en secarse, así que... Ahí está, claro. En los bordes hay que usar la punta, ¿no? Sí. Acá le vamos a dar unas pinceladas más. Son golpes de pincel. Después, cuando te acostumbras... Sí, yo veo que vos vas así, tú, como que... Sí, son golpes de pincel. Porque el mismo pincel, viste, Porque se nota en el terminado. ¿Ves? Mira, mi parte se ve. Sí, está un poco como con Parkinson, pero puede ser. Pero bueno, se corrige, todo se corrige. El oficio de fileteador transita por un camino de renovación. El filete porteño fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, convirtiéndolo en un verdadero elemento distintivo de la cultura popular de Buenos Aires.